Patria y de las Mujeres de Chile se abre esta sesión. El acta de la sesión 115 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 116 queda a disposición de las señoras parlamentarias. Nuestro secretario va a dar lectura a la cuenta. Carlos, por favor. Gracias, Presidenta. Se han recibido varios documentos. El primero de ellos es un oficio del Senado, en el cual nos comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa, correspondiente al boletín número 14.170-07. Esto para que sea tratado por la Comisión en segundo trámite constitucional. Luego también ¿Perdón? ¿La Comisión de Mujeres? ¿Perdón? Exacto, sí. Luego también un oficio del Ministerio de Salud, por el cual remite una respuesta del Ceremi de Salud de Valparaíso sobre el avance del sumario administrativo iniciado en el año 2019 por presunto acoso sexual, señalando que a la fecha se encuentra en su fase final, con el dictamen del fiscal ya revisado por el Departamento de Asesoría Jurídica y listo para ser entregado al jefe de la institución para su resolución final. Luego también un correo de la Fundación Multitudes, en el cual reitera una solicitud de audiencia con la Comisión con el objeto de dar a conocer el proyecto Observatorio de Mujeres contra la Desinformación y Fake News, que busca concientizar sobre el fenómeno de la desinformación como forma de violencia digital de género y política, lo cual es un freno más en la participación paritaria de mujeres en espacios de liderazgo y decisión política. Lo que se quiere lograr con la reunión es dar a conocer a las señoras diputadas una encuesta cuyas respuestas son anónimas y que servirán de base para conocer el fenómeno, cuantificarlo, estudiarlo y generar incidencia y cambios en la política pública. En cuarto lugar, una solicitud de la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, para ser recibidos en audiencia por la Comisión con el objeto de tratar el impacto laboral femenino en el sector pesquero del proyecto de ley sobre merluza común. También un correo del secretario abogado de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Patricio Velázquez, en el cual informa que en sesión del miércoles 16 de junio en curso, esta comisión votará en general el proyecto de ley que modifica el Código Penal y la ley número 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos, correspondiente al boletín número 13.679-07, que ya fue informado por esta comisión y está pendiente de su resolución en la Comisión de Constitución. Y por último, una carta de la señora Anita Román, presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, el cual manifiesta su descontento por la invitación extendida por esta comisión para participar en el proyecto de ley sobre violencia obstétrica a la señora Katiuska Rojas, quien se encuentra suspendida del cargo de presidenta del Consejo Regional Metropolitano del Colegio de Matronas y Matrones, existiendo aún procesos judiciales pendientes. Además indica que el Colegio de Matronas y Matrones de Chile es quien tiene la representación histórica de la matronería por su extensa trayectoria y porque cuenta con la asociación de más del 60% de las matronas y matrones del país. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Estoy viendo si las veo a todas. A diputado Sandón. Sí, diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Saludarla a todas. Dos cosas. Bueno, a mí me parece bien relevante el último punto que leyó el secretario de la Comisión. Creo que habría que invitarla. Me parece como de toda lógica, más allá que podría ella estar desconforme, pero claramente si son las representantes hoy día vigentes, no veo por qué no podríamos invitarla justamente con este tema que es tan relevante. Y lo otro, quiero hacer una consulta por ignorancia, pero no sé cuál es exactamente el proyecto del tema de la merluza, porque nos han, parece, comunicado con todas nosotros, nos han pedido lobby, pero no sé exactamente cuál es el boletín, Carlos. ¿Será posible que lo tuviéramos para poder echarle una mirada para ver de qué se trata? Presidenta, lo voy a averiguar, diputada, y se los enviaré por el chat de la comisión para que tengan claridad de cuál es el proyecto. Ok, gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Perdón, secretario, no comprendí muy bien el punto sobre el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad, que nosotros lo enviamos a la Comisión de Constitución con 2 semanas, ya ha pasado bastante más tiempo de esas 2 semanas. Entiendo que llegó una comunicación por parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre este tema, que yo creo que es tremendamente relevante. Quisiera que pudiese ser discutido lo antes posible en sala para que pueda pasar ya al Senado y no logré comprender bien a qué se refería. ¿Podría extender ese punto, por favor? Sí, por supuesto. Es una comunicación que nos envió el secretario de la comisión, en el fondo avisando que este miércoles se va a ver ese proyecto que la comisión, como dije, ya despachó, nuestra comisión de mujeres, y que le corresponde ahora ver a la Comisión de Constitución. Dice que están citados para votarlo en general y por lo tanto es un aviso en el fondo para saber
como le comentaba la otra vez, nos está diciendo que va a haber el proyecto y que solamente para votarlo en general, todavía falta la discusión particular, pero yo lo conversé con él y entienden que está con el plazo vencido, pero también entiende que van a recibir algunos invitados que podría ser relevante que ellos escucharan. Así, porque la última sesión que iban a tener se suspendió, así que en el fondo trasladaron esa citación para este próximo miércoles. Entiendo. Creo que acá tenemos que tomar una decisión como comisión. El plazo ya está vencido hace rato. Nosotros podríamos ejercer el uso de los acuerdos y quitarles el proyecto y despacharlo sin informe a la sala para que se vote en la sala. Podríamos hacer eso, tenemos las facultades para aquello. Sin embargo, podríamos considerar también que quizás es bueno que la Comisión de Constitución pueda dar el debate y esperarlos para que el proyecto llegue un poco más legitimado. Sabemos que los mismos invitados que vinieron acá hicieron tremendas presentaciones, nos convencieron a todas de empujar este proyecto y quizás podría ocurrir algo similar en el debate también en Constitución y que eso puede ser deseable para el proyecto. No me gustaría tomar esta decisión en solitario, por eso me gustaría, si es que las autoras u otras parlamentarias, entiendo que la diputada Cariola también está en la Comisión de Constitución ahora, quizás si tienen una opinión para ver cómo proceder, si es que les quitamos el proyecto y lo llevamos a la sala sin más, o si seguimos esperando. Diputada Olivera y luego diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Saludo a todas y todos. Presidenta, yo prefiero que se vea en la Comisión de Constitución, porque como bien dice usted, es un proyecto que pasó por esta comisión, que fue escuchado por toda la comisión, vinieron importantes expositores como Vinca Jackson, el profesor Hermosilla, quienes dieron un punto de vista respecto de este proyecto, y creo que es bueno que la Comisión de Constitución en este caso también escuche los argumentos, porque no olvidemos que es un proyecto que nosotras mismas en un principio dijimos que iba a ser quizás muy difícil de que muchos parlamentarios o parlamentarias apoyen, y la verdad es que mientras más enterados estén de lo que se trata y escuchen a los expertos en este tema, es bueno, yo creo, que pase por la Comisión de Constitución. Lo que sí es que yo voy a hacer todo lo posible para ir el miércoles, para solicitar que en el fondo la discusión ojalá no tome tanto tiempo, porque sabemos que hay proyectos que muchas veces demoran en las comisiones y que este proyecto, al igual que otro, es tan relevante para las autoras en este caso y para todas las personas que han luchado por llevar este tema hacia adelante. Así que eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Olivera. Diputado Sandón. Sí, en la misma línea, exactamente, concuerdo todo lo que está diciendo la diputada Olivera. Bueno, por suerte también tenemos a Carlos también en Constitución y también está la Pamela, que es parte de la firmante del proyecto también. Entonces, pero claramente existe la posibilidad que llegue a sala y decían de alguna forma, bajo cualquier mecanismo, mandarlo de nuevo a Constitución, lo pueden reclamar. Sí, yo creo que lo mejor es que escuchen y que salgan tan convencidos como salimos nosotros después de las exposiciones tan concretas, tan de sentido común que nosotros tuvimos la suerte de escuchar. Perfecto, entonces, ¿les parece que yo también puedo ir? Yo tenía ganas de ir a escuchar el debate allá, que planteamos en puntos varios, diputada Olivera y diputada Cariola, que vamos a estar ahí, que podamos plantear que el plazo que se puso por parte de los comités ya está vencido, que sin embargo queremos que el debate se dé y que no les vamos a quitar el proyecto, pero que pedimos que por favor le den celeridad y que puedan tramitarlo lo más rápido posible porque es una urgencia. ¿Quedamos en eso? Perfecto. Presidenta, disculpe, la diputada Cariola estaba pidiendo la palabra. Sí, claro, diputada Cariola. Sí, no, solo a propósito del tema que se estaba tratando recién, lo único que me preocupa es que la Comisión de Constitución todavía no ha hecho las audiencias sobre el tema. Entonces, eso puede significar un retraso. Entonces, yo creo que si bien comparto lo que dice la diputada Erika Olivera, en torno a que es bueno que se sumen otras voluntades y que la Comisión de Constitución, lo termine de ver. De hecho, igual estamos dentro del tiempo a propósito que hubo una semana distrital de por medio. Yo creo que por eso se hace la comunicación. Sin embargo, yo igual haría una solicitud explícita por parte de esta comisión
a que no se tomen a que no nos tomemos desde la Comisión de Constitución más de 2 sesiones en votar el proyecto en general y particular, o sea, porque de lo contrario, la próxima semana esta semana, perdón, van a haber audiencia, por lo tanto, la próxima semana ya debiese estar despachado de la Comisión de Constitución para cumplir mínimamente los plazos que se establecieron. Porque en la Comisión de Constitución se están viendo como 4 proyectos en paralelo, entonces temo que mañana haya audiencia y que después se diga ya, en 2 semanas más podemos volver a ver el proyecto. Entonces, sí, hagamos complicidad, qué bueno que las autoras van a ir a la comisión, yo estoy ahí siendo parte como permanente de la comisión, pero advierto también ese punto para que pongamos harta presión desde la comisión, desde las autores y quienes podamos ir, para que el proyecto se vote, en el fondo. Perfecto. Muchas gracias, diputada Cariola. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Olivera y diputado Sandón. Sí, presidenta, mire, yo quiero, no sé, preguntar primero, y después de la pregunta inmediatamente hago la solicitud. Nuevamente, sobre, ¿se acuerda que hace un par de semanas atrás yo solicité que ojalá pudiésemos realizar una sesión especial respecto de las lamentables muertes o suicidios que tuvimos de algunas funcionarias del área de la salud, especialmente de enfermería, y que yo hice mención de un caso que conozco de una TENS del hospital de Chillán. Presidenta, yo no quisiera dejar pasar esta sesión sin volver a insistir. Creo que es un tema importante que tenemos que tratar desde esta comisión y ojalá darle la visibilidad que el tema necesita. Lo dejo ahí, presidenta, para que lo podamos analizar y ojalá acordar una pronta sesión especial para aquello. Gracias, diputada Olivera. Primero quisiera preguntar si hay acuerdo en realizar una sesión para tratar la temática. ¿Alguien se opone? ¿No? Ya. El problema es que tenemos una agenda y hacer esta sesión implica postergar algún proyecto. Entonces, quisiera preguntarle a la diputada Olivera si tiene alguna propuesta de fecha o si cree que tenemos que buscar o si están de acuerdo con hacer una tercera sesión en una semana. ¿Cómo lo hacemos en términos prácticos? Presidenta, yo creo que, no sé, entre todas, ojalá analizar el calendario que tenemos hoy en día en cuanto a proyectos, pero creo que es un tema que no podemos seguir aplazando. Yo he visto a través de los medios, de las redes sociales también, lo necesario que es abordar el tema. Por lo tanto, yo llamo a esta comisión a que ojalá podamos acordar una fecha próxima, o sea, que no nos demoremos mucho más tiempo para poder escuchar a las familias de las víctimas. A ver, ya voy a hacer una propuesta. ¿Les parece que lo hagamos en media sesión el próximo miércoles? ¿Le parece, diputada Olivera, que ocupemos media sesión? ¿Sí? Ya. Si nadie se opone. ¿Pero cuándo? No este miércoles, el de la semana siguiente, donde teníamos para aborto. Vamos a hacer la mitad para este tema y la otra mitad para recibir una audiencia de despenalización. ¿Sí? Ya, quedemos en eso entonces, diputada Olivera. Diputado Sandón, ¿puntos varios? Presidenta, era sobre lo segundo que yo mencioné en un principio. Yo creo que hay que contestar ese último punto que el secretario nos leyó, donde no sé, Carol ahí nos puede apoyar o ayudar u orientar, donde la presidenta de la matrona nos solicita venir a ver este tema que vamos a ver hoy día. No sé cómo se puede hacer, no sé, pero creo que más que más es la presidenta la que está escribiendo ese mail que se nos leyó. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a responder? ¿Cómo lo vamos a manejar? Sí, la diputada Mix es autora de este proyecto, lleva trabajando mucho tiempo en esto, de la mano de organizaciones sociales.
Y yo le pregunté a la diputada quiénes eran las organizaciones de la sociedad civil que ella creía que teníamos que escuchar. Ella envió una lista que a mí me parece adecuada, y he decidido respetarla, porque confío mucho en el trabajo que ella ha estado haciendo, y si ella considera que esas son las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado y han impulsado este tema versus otras organizaciones que quizás le han hecho todo lo contrario frente a este proyecto de ley, confío en la diputada Mix. Démosle la palabra para que ella nos explique. La diputada Cariola creo que también está pidiendo la palabra, que conoce también muy bien la orgánica de este tipo de organizaciones. Diputada Mix y luego diputada Cariola. Gracias, Presidenta, por su amabilidad y responder también la inquietud que han planteado a través suyo la diputada Sandón. Efectivamente, este es un proyecto que, pese a tener 10 firmas, que la mayoría están en esta comisión, hubo un trabajo de una mesa denominada, y que todavía funciona, que se llama la Mesa de Parto Respetado. Y en ella hay más de 12 organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajando. En más de una oportunidad se convocó al Colegio de Matronas y ellas fueron, golpeaban la mesa, no les gustaba algo, se iban, volvían. Fue bien inestable la participación de ellas. En varias oportunidades salieron a declarar de que la misma persona que envía la carta, de que en Chile no había violencia ginecobstétrica, por tanto era muy difícil seguir avanzando con ella cuando estaba negando algo que estaba a la vista. Hoy día hay varios testimonios que van a poder escuchar, conocer la comisión, y yo me enfocaría en eso, diputada. Yo creo que hay que darle espacio a quienes de verdad han trabajado durante años, incluso antes de que nos reuniéramos a elaborar este proyecto de ley. Le consta a la diputada Hernando también que presentó una moción anterior intentando que avanzara y también se cayó, no fue escuchada, durmió en la Comisión de Salud. Entonces yo creo que efectivamente que hay una problemática que es real, no la estamos inventando, y queremos que quienes vayan a exponer, por eso entregamos una lista de quienes sugerimos sean escuchados, por la experiencia y por el trabajo que han realizado en torno a este tema. No obstante, yo creo que obviamente ustedes tienen la libertad de querer invitar a quien quiera. Yo solo pido que la prioridad sea la lista de las organizaciones que en el fondo son coautoras de este proyecto y que merecen todo el respeto, y que se les escuche y que se apoye el trabajo que ellas han realizado. Al final del día, todas nosotras somos meras portadoras de iniciativas de la sociedad, y creo que ese tiene que ser el valor que se le tiene que dar a este trabajo. Hoy día yo le pediría, Presidenta, que ojalá podamos comenzar luego la sesión, porque están muy nerviosos, sobre todo los testimonios, porque lo que significa volver a revictimizar a todas estas familias que lo han pasado tan mal, les cuesta mucho tener que vivir digamos, de volver a relatar todo lo que les ha tocado vivir. Así que yo les sugeriría que el otro tema quizás lo podamos dejar para el final, si es que efectivamente ustedes requieran escucharla o no, pero creo que va a haber suficiente antecedente para poder hacerse una idea. Van a haber otras instancias también de exposición del proyecto, y yo al menos creo que la lista que entregamos responde bastante como a la realidad de todas las organizaciones que han estado detrás de esta iniciativa. Eso, Presidente, le agradezco también la confianza y el trabajo que ustedes están realizando. Yo estoy muy contenta de que el proyecto esté en tabla, no se imaginan cuánto, de verdad. Así que les mando un abrazo a todas. Gracias. Gracias, diputada Mix. Diputada Cariola. Sí, Presidenta, yo no creo que la diputada Mix ya ha planteado varios argumentos. A ver, yo soy parte del Colegio de Matronas, pago mis cotizaciones, soy profesional matrona y siempre he tratado de contribuir al desarrollo de la organización. Sin embargo, lo que ha dicho la diputada Mix es cierto, ¿no? En torno a la posición oficial que el colegio ha tenido en torno a este tema, que yo no comparto, y lo quiero decir muy abiertamente. Pero además no comparto el tono de la carta. Y también lo quiero plantear, porque me parece que no corresponde que una institución, una organización, plantee la solicitud, que puede ser súper legítima, de hacer parte de un debate como es esta, descalificando otra organización.
O sea, yo creo que hoy día nosotros tenemos y vamos a recibir en unos minutos más a la organización ASOMAT. A mí me parece que es muy interesante que existan diversas organizaciones. Creo en la diversidad de expresiones desde el punto de vista de las organizaciones sociales, políticas. Me parece que eso contribuye al desarrollo de la democracia, más todavía cuando hay diferencias en relación a cómo se conducen los procesos. La carta, yo tuve la oportunidad de leerla y tiene varias descalificaciones, además acusaciones que me parecen súper inadecuadas. De hecho, yo quiero pedir a la comisión que la carta no sea pública, que no se publique, porque creo que es una carta que lo único que hace es descalificar a una persona en particular, y no me parece que nosotros tengamos que hacer complicidad de eso, independiente de que podamos tomar comunicación con esta organización. Yo no tengo ningún problema en que si quieren exponer que lo hagan. Yo creo que todas las exposiciones siempre son válidas si tenemos tiempo y espacio, sin que esto signifique retrasar. Yo no puse ningún nombre sobre la mesa a propósito de quienes van a exponer. Lo hicimos, la diputada Mix nos ha liderado en esa idea de establecer las organizaciones, el vínculo a quienes hemos firmado este proyecto de ley. Pero me parece, yo quería hacer mención a estos dos puntos por un tema de justicia, ¿no? Y de sororidad también, pues yo lamento mucho cuando somos las mujeres las que terminamos descalificando a otras mujeres y desacreditándolas y tratando de disminuir su rol, y más todavía cuando están en papeles de dirigencia. Lo encuentro triste, lo encuentro lamentable, no me identifica, como además lo transparenté aquí, soy parte del Colegio Matronas, cotizo todos los meses, pago mi cuota para poder ayudar además a la organización, más allá de que no participo en la asamblea, y siempre que me he tenido que autocensurar respecto de la votación de algunos aspectos por el tema, por mi profesión, lo he hecho. Pero me parece que este es un punto que alcanza, tiene otros alcances, y lo encuentro súper lamentable, de verdad. Lo tengo que decir, no puedo dejarlo pasar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Cariola. Entiendo que se necesita un acuerdo para retirar de la cuenta la carta. ¿Habría acuerdo para que se retire de la cuenta y así no sea pública? Estoy mirándolas a todas, nadie ha mostrado lo distinto. Sí, secretaria, tomamos el acuerdo para que la carta no sea pública. Perfecto, Presidenta. La cuenta. Muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces, si es que no hay otra palabra en puntos varios. Disculpe, diputada Fernández. Sí, Presidenta. Dos cosas. A propósito de las invitaciones, yo entiendo que a veces tenemos poco tiempo, pero me imagino que en cada proyecto siempre va a haber diversidad de opiniones y de invitada a invitada. Yo creo que eso es bueno, porque uno a veces recoge. Obviamente recoge más cuando piensan como uno, pero creo que nos va a pasar en todos los proyectos, pensando que es la historia que siempre hemos tenido con los proyectos. Yo no alcancé a leer la carta, así que como que estoy medio desenchufada, no voy a opinar porque no alcancé a verla. Pero yo tenía otro punto. A propósito, yo les dije a ustedes, porque me escribió la senadora, que había un proyecto que había llegado en abril, que era sobre protección de las pensiones alimentos en el seguro de cesantía. Y entiendo que en el Senado fue bastante transversal, entonces lo dejo para que lo revisemos en algún momento, porque me pidieron que le traspasara la información para ver en qué momento, porque creo que viene aprobado así mayoritariamente. Entonces, para ponerle ojo en algún momento, porque todo lo que tenga que ver pensión alimentos, que esto tiene que ver con las niñas y niñas, yo creo que es un tema igual bien importante. Entonces, yo hablé, quien amablemente, como siempre, nuestro secretario me dijo sí, que había llegado en abril a la comisión el proyecto. Entonces, yo sé que estamos con una agenda full, pero a veces pueden llegar proyectos que también son súper importantes. Entonces, para equilibrar y que salgan proyectos buenos. Solo para... Muchas gracias, diputada Fernández. ¿Le puedo pedir, secretario, por favor, que nos pueda compartir en el WhatsApp de las diputadas el proyecto de ley que solicita la diputada Fernández que podamos tramitar? Además, yo creo que también es importante que tramitemos el proyecto. Yo no sabía que iba a venir a la Comisión de Mujeres, pensé que iba a llegar a Familia, el que modifica el divorcio por culpa, eliminando la causal de conductas homosexuales, que creo que es muy, muy importante que lo tramitemos. Yo pensé que iba a llegar a la Comisión de Familia, pero ya que ha llegado acá, también es importante que lo tramitemos, y si es que llegó ese proyecto acá, podría llegar también acá el del matrimonio homosexual. Si es que ese es el criterio de la Secretaría para mandar los proyectos. Entonces, creo que es un buen proyecto para dar antesala. Creo que yo les propongo que de aquí al miércoles voy a armar una reestructuración
de nuestro calendario y se las voy a proponer el miércoles en puntos varios, considerando el proyecto que ha señalado la diputada Fernández y este otro proyecto que también es importante que llegó y para que podamos despachar rápidamente el proyecto de despenalización y que nos dé más espacio para tramitar estos otros proyectos. ¿Sí? Ahora sí podemos dar inicio. Yo me comprometo para traerlo el próximo miércoles considerando los dos proyectos. Presidenta, puntos varios. Sí, diputada Cariola. Sí, perdón, lo que pasa es que yo quería solicitar si era posible pedir desde la comisión, como acuerdo de la comisión, que la próxima semana el proyecto de igualdad salarial se ponga en tabla en la sala. Yo entiendo que hoy día se hizo una solicitud y lo hizo la diputada Claudia Mix, pero no sé finalmente en qué habrá quedado esa solicitud. Espero, si quedó para la próxima semana, bueno, quedamos en eso, pero si no, que lo podamos reiterar desde la comisión para que eso sea acordado en la próxima reunión de comité. Diputada Mix, ¿quería decir algo sobre eso? ¿No? Ya, entonces sí, yo estoy muy de acuerdo. Tomemos el acuerdo, por favor, si es que están todas de acuerdo, para que solicitemos como acuerdo de la comisión a los comités que pueda ponerse en tabla para discusión en sala el proyecto de igualdad salarial que ya está despachado de esta comisión. ¿Se toma el acuerdo entonces? Gracias, presidenta. Y ahora sí, si no hay más puntos varios, voy a dar inicio a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del proyecto de ley que establece derechos en el ámbito de la gestación, preparto, parto, posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la violencia ginecobstétrica. Para estos efectos está invitada la señora Adriana Palacios, víctima de violencia obstétrica, que nos acompaña, don Luis Vélez, víctima de violencia obstétrica también, y la señora Katiuska Rojas, la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT. Bienvenidos a todos los invitados a esta comisión. No sé si ustedes tienen pensado un orden de exposición, diputada Mix. ¿No? ¿Un orden de exposición? ¿O como está en la minuta nomás? Ok, entonces le voy a dar la palabra en primer lugar a Adriana Palacios. Adriana, bienvenida a la comisión. Te escuchamos. Gracias. Bueno, primero muchas gracias. Y esto es un gran progreso para todos, en especial para mí, porque ojalá que con esto se pueda lograr un poquito de justicia para mi hija. Ya. Después de haber asistido a Iquique a un control ya con 39 semanas de embarazo y que la doctora de turno me dijera que ya no tenía esa semana, que yo no tenía esa semana, que di mal la fecha del día en que me metí con el cabro, que me fuera para mi casa, que no estuviera exagerando los dolores, que preguntara en el SAPU de Pozo Almonte, que no volviera a bajar Iquique hasta que fuera lo correcto. Fue una semana intensa donde bajaba a Maternidad de Iquique y me devolvía a Pozo Almonte, donde vivía en ese momento. Me decían que me fuera a mi casa, que no estaba lista, que era acuática, que se me vendría peor, que solo aguantara, después de asistir a muchas ocasiones y no tener respuesta. El día 3 de agosto del 2017, con contracciones y un notorio trabajo de parto, asisto por última vez ese día al SAPU de Pozo Almonte, donde me revisa una doctora, se ríe y solo me dice que está haciendo alaraca, niña. Que no tienes ni siquiera tienes dilatación, ven mañana al siguiente cambio de turno. En la mañana siguiente, el 4 de agosto del 2017, volví a las 7 de la mañana recibiendo con cara larga que la matrona no estaba, que volviera a las 4 de la tarde al siguiente turno, que no era para tanto. No aguanté los dolores y volví a las 10 de la mañana. Me recibieron nuevamente con mala cara
Solo me pasaron, controlaron mis contracciones, ven mi dilatación, pero en ningún momento le revisa los latidos a mi hija. Llega la doctora y me dice: a lo que llegue la ambulancia te bajamos. La ambulancia llegó a las 2 de la tarde. Todo ese momento estuve en la camilla sin recibir ninguna atención médica, solo me miraban. Siendo las 2 de la tarde, al fin me van a bajar Iquique, pensando que mi pesadilla había acabado, que al fin tendría a mi hija en mis brazos, cosa que no fue así, fue mucho peor. Llegando a Iquique me pasan a una sala, me revisan, tenía 2 de dilatación con contracciones cada 3 minutos. Me llevan a otra donde me hacen una ecografía. El doctor me mira y me dice: tu óbito está muerto. Mi corazón se paró, quedó todo en negro, se fueron mis dolores, no pensaba en nada, ni siquiera recuerdo un sentimiento en ese momento. Llega una matrona, me pesca tirones, me lleva a otra sala y con los mismos tirones me empieza a sacar la ropa. Y me dice: tu mamá tiene el medio show allá afuera y tú ni siquiera llorás, tú no querías ir a tu hija. Yo la miraba y no podía hablar, no tenía fuerza. Me toma y me lleva a otra sala, una sala oscura que solo tenía un reloj, que cada vez que lo miraba se volvía peor. Primero me revisaron muchas veces, entraban diferentes personas a meterme mano, sin avisar, ni siquiera preguntarme. A preguntarme cómo me sentía. Me pusieron el epidural tantas veces que me dejaron un catéter para dejar de pincharme porque me dolía tanto y el efecto no me duraba tan poco. Cada vez que me miraba el reloj, entraba alguien nuevo que me decía que me hacía tacto y no me decía nada. Pero yo con ello le decía que por favor quería ver a mi mamá, que tenía sed, que quería ver a mi mamá. A veces le repetí. Pero ahí yo me sentía invisible. Una vez más vi el reloj y de esa sí me arrepiento porque fue cuando más sufrí. Entraron 2 personas y me avisaron que iba a empezar mi trabajo de parto, que tenía que pujar. Me hicieron pujar muchas veces y yo no podía, me dolía. Como mucho pudieron, ellos entraron una vez más y me hicieron forceps. Uno me subió arriba de mi estómago y me aplastó tanto, tan fuerte, que me hizo vomitar. A lo que él me pega una cachetada y me dice: vomita para allá. A los momentos empieza a decir que iba a llegar el sushi, que apuráramos para que fueran a comer sushi. Empiezan a acelerar mi proceso y a hacerme más cosas que yo no sabía, pero me dolía. En lo que en su momento grité y me hicieron callar. Me dijeron que no podía, que tenía que hacerlo calladita. A lo que se cansaron y se fueron. Me dejaron con las piernas abiertas, amarrada a una camilla, con un charco de mi propia sangre. Yo me dormí, mi cuerpo ya no podía más, tenía mucho dolor. Desperté y había de nuevo mucha gente hablando después de tenerme 9 horas con mi hija muerta dentro. Van a hacerme al fin una cesárea. A las 9:43 del 4 de agosto del 2017, con 42 semanas y 3 días, nació Trinidad sin vida después de un día entero de tortura y casi una semana de parto, donde solo me ignoraron y no atendieron mis quejas, ni mis dolores, ni nada por el simple hecho de ser joven,
de tener que aguantarme y, y no, y no estar lista, supuestamente ello. Mi fecha de parto desde el principio era el 21 de julio. Los días posteriores a los que yo estuve hospitalizada recibí hostigamiento y burla de las mismas funcionarias. En el parto, la anestesia me agarró un músculo de la pierna derecha, lo cual me dejó sin poder caminar bien por mucho tiempo. Nunca me ofrecieron ayuda de salud mental ni física después del parto hasta el día de hoy. Eso sería. Muchas gracias, Florencia, por tu relato, por la valentía de venir hoy día acá a contar lo que te ocurrió, que nos conmueve y nos duele a todas. Le voy a dar la palabra al otro invitado y luego abrimos palabras a las parlamentarias. Bueno, le ofrezco la palabra entonces ahora a nuestro segundo invitado. Luis Vélez también es víctima de violencia obstétrica y nos viene a relatar su testimonio. Luis, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Primero agradezco la posibilidad de estar acá con ustedes y que escuchen nuestro testimonio, porque creemos que si esta ley realmente ve la luz, va a existir la posibilidad de que muchos padres que sufren violencia obstétrica por lo menos sienten que hay una esperanza al momento de hacer justicia, ¿ya? Bueno, mi nombre es Luis Vélez, yo soy padre de Rafaela Vélez y esposo de Laura Sepúlveda, quienes sufrieron negligencia médica y violencia obstétrica en Clínica Ávila a manos del doctor Jaime Roa Burgos, ¿ya? Bueno, nuestra historia empieza, como puede que empiecen muchas otras historias de parejas que van a ser padres, desde que supimos que estábamos embarazados. Nosotros fuimos padres muy comprometidos, mucho, me imagino, muy responsables, todos los controles al día. Bueno, Rafaela es la primera nieta, la primera sobrina en algunos casos, entonces toda una familia volcada en torno a nuestro embarazo. Laura tuvo un embarazo bastante normal y bueno, la decisión de elegir esta clínica, ya que es la Clínica Ávila, fue básicamente porque quedaba cerca mi mujer es diseñadora de vestuario, de una tienda que mi mujer tenía en el barrio Patronato, por lo tanto era fácil ir a los controles, etcétera. Ya. Y al médico lo elegimos porque dentro de las alternativas que había disponibles averiguamos y no estaba mal catalogado, al contrario, entonces decidimos empezar los controles con él. Todo muy bien hasta que en algún parte del proceso de embarazo, el doctor le sugiere a Laura que realice un reposo absoluto, ¿ya? Porque tuvo preeclampsia, ¿ya? Por lo tanto, ella el último periodo del embarazo estuvo en reposo, pero se supone que estaba todo normal, según la opinión del médico, hasta el día del parto. Bueno, ella empezó con trabajo de parto a eso a las 5 de la tarde, rompió fuente y nos fuimos rápidamente a la clínica. Entramos a urgencia, la abordó una enfermera de turno y Laura ya venía con 5 de dilatación, por lo tanto ya tenía que esperar un poco y se supone que ese proceso iba a ser muy largo. Para resumir un poco, a Laura la llevan a una sala de preparto donde alcanza los 9 centímetros de dilatación y ya obviamente faltaba mucho menos para que Rafaela naciera, se supone, de forma normal. Mi hija, cabe destacar que venía completamente sana, y no había nada que hiciera sospechar que habría algún problema en el fondo del parto. Y aquí empieza el infierno. En la sala de preparto, bueno, se dan cuenta que la Rafita venía en una posición no muy adecuada, ¿ya? Y el médico decide empezar a intentar rotar a la Rafita en forma manual.
Esto duró varios minutos. Todo esto sin anestesia. A Laura la tenían ahí en una sala acostada. Y de la mano, obviamente, cuando yo escucho estos comentarios de madres que han sufrido lo mismo, es como estar escuchando lo mismo que pasó a Laura, en el fondo, mi mujer. Que no fuera la Araca, que obviamente era su primera hija, por eso tanto show, etcétera, etcétera. Cuento corto, el médico no pudo rotar a Rafita, manualmente la llevaron a la sala de parto, donde él intentó seguir rotándola de forma manual y anestesiaron a Laura, ¿ya? La anestesia era tan brutal el trabajo que estaba realizando este señor que la anestesia no tomó bien, por lo tanto a Laura le tuvieron que dar una segunda dosis de anestesia, lo que obviamente la imposibilitó para pujar en forma correcta, ¿ya? Bueno, a mí no me dejaron ingresar al parto, y el argumento fue que el trabajo, o sea, que el parto iba a ser un poco extenso y el doctor necesitaba concentración. Yo escuchaba gritar a mi mujer del pasillo y pusieron en la puerta a un par de personas que me imposibilitaron la entrada, dando este argumento y que si yo entraba iba a ser más difícil todo. Bueno, parte del equipo de este señor, de Jaime Roa, fue una neonatóloga, la doctora Marcela Díaz. Ella, bueno, después del parto me contó que le pidió en 2 oportunidades al médico que realizara una cesárea, porque él sabía que si seguía ese camino iba a matar a Rafaela y probablemente a la madre. A lo que el médico se negó, argumentando que él era el doctor a cargo y que no tenía por qué tomar opiniones de otras mujeres. Dicho sea de paso, este señor es bastante especial en ese sentido. El tema es que en algún momento él entendió que el camino que había tomado tenía un solo final. Él estaba matando a mi hija. Así es que decidió sacarla como fuera y utilizó forceps de manera extremadamente violenta. Le provocó una fractura múltiple de cráneo con desprendimiento de masa encefálica. Le provocó hematoma en el cuello y una asfixia. Mi hija, bueno, 10 minutos antes de terminar el parto, cuando ya mi mujer se desmayó de tanto gritar, me hicieron entrar y porque me va a pensar de que no tienen alma estas personas, armaron un escenario en el que Laura no podía pujar porque estaba cansada y que si ella no lo hacía y si yo no la ayudaba, mi hija no iba a nacer. Por lo tanto, me engañaron haciéndome pensar de que yo tenía que lograr que mi hija naciera, logrando que mi mujer pujara. Y eso empecé a hacer. Inocentemente yo pensaba que eso era lo que estaba pasando y desperté a mi mujer porque estaba inconsciente para que pujara. Y finalmente, en medio de sangre y excremento, nació mi hija, muerta. Sin latidos, por lo menos hasta ese minuto. Y la neonatóloga que intentó que realizar una cesárea, la revivió durante 15 largos y agónicos minutos, a 1 metro de distancia mía. Yo no sabía qué estaba pasando, la verdad. Me busqué desmayada, yo al lado viendo cómo reanimaban a mi hija, y finalmente la pudieron reanimar. Y la pusieron en estado de hipotermia para que, en el fondo, lo que pensaban que tenía de cerebro se concentrara o se ocupara en los órganos vitales, ¿ya? Se llevan a mi hija a la UCI neonatal y la doctora encargada la neonatóloga me aborda y me dice que me advirtió que me iban a inventar un montón de excusas, etcétera, etcétera, pero que yo no creía en nada porque el responsable de la muerte de mi hija era el médico encargado, que él tuvo la posibilidad de revertir la situación y finalmente, ya sea por ego o por cualquier otro motivo, no lo hizo y le dio muerte a mi hija. Mire, mi hija ahora, han pasado 1 año y 7 meses, Rafaela tiene parálisis cerebral,
y todas las patologías asociadas a su condición. Ella depende 100% de nosotros. De hecho, ahora mismo en este minuto está la Teletón recibiendo una terapia. Ella puede haber venido, o sea, tenido un embarazo, mi mujer totalmente normal. Mi hija en este minuto se encuentra ciega, tomando un sinfín de medicamentos diarios para controlar muchas funciones que controla el cerebro y que ella está imposibilitada de hacer. Ella tiene el 99% del cerebro infartado, muerto, y vive, la verdad, de milagro, leemos nosotros. Bueno, ese en resumen en mi testimonio. El doctor ahora, bueno, ya hay un juicio en su contra y el 22 de julio va a ser formalizado por cuasi delito de lesión grave, gravísima contra mi hija y mi mujer. Bueno, esa es la historia de mi hija, en paralelo a la historia de mi mujer, que físicamente, recién después de 1 año y 7 meses, se está recuperando en términos físicos, pero en términos emocionales, obviamente, es una herida que vamos a llevar durante toda la vida, y hemos tenido que aprender a vivir con eso. Nosotros vivimos literalmente el día a día, sin proyecciones, no sabemos qué va a pasar mañana, y lo estoy diciendo de forma literal, no sabemos qué va a pasar mañana, y estamos aprovechando la vida con nuestra hija, hasta cuando dure. Muchas gracias, Luis, por tu testimonio, por acompañarnos hoy día, por la lucha por justicia. Y nada, cuenta con esta comisión de mujeres que nos importa avanzar en dignidad, en derechos hacia las mujeres, y cuenta con nosotros como aliadas para esa lucha por justicia por tu hija. Sabemos que el daño que se hizo es irreparable, pero podemos juntos construir un país en el que estas cosas no sean permitidas ni normalizadas. Muchísimas gracias, a lo que apuntamos también. Sí, esto sirve para también, en el fondo, yo conocí en este proceso, en este camino, un montón de padres que han sufrido lo mismo, y si esto sirve para frenar un poco estas malas prácticas, yo también cuenten conmigo para lo que sea necesario. Muchas gracias, Luis. Le voy a dar la palabra a la última de nuestras invitadas antes de iniciar el debate entre las parlamentarias y las preguntas, a la señora Katiuska Rojas, que es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, ASOMAT. Katiuska, muy bienvenida a esta comisión. Tienes la palabra. Hola, diputada y diputados, diputadas en general de esta comisión. Agradecer la invitación a la presidenta Maite Orsini y también a la diputada Claudia Mix, quien hizo todo el esfuerzo para que pudiéramos estar efectivamente desde una matronería respetuosa, totalmente respetuosa, sorora, feminista, y que finalmente está totalmente de acuerdo con este proyecto de ley que va encaminada precisamente a visibilizar la violencia obstétrica que por muchos años, nos guste o no, las y los profesionales de la salud han ejercido de manera brutal en los sistemas de salud públicos, sobre todo, y también sistema privado. Y en base a esto, a esta invitación, quisiera poder proyectar una pequeña presentación que elaboramos como ASOMAT, si es posible poder compartirla. Sí, claro. Nuestro secretario tuvo que irse a otra comisión, pero queda a cargo Elizabeth. Entiendo. Elizabeth, si nos puedes ayudar con la función compartir pantalla. Está habilitado, presidenta. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. Katiuska, ¿puedes ahora compartir pantalla? Gracias. Ay, me dice que no puedo. Ya ver. Qué raro, porque yo puedo. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Bueno. Sí. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Al parecer que no se ha iniciado. Inició la función, pero no podemos ver la presentación. Ahí sí. ¿Sí? Sí. Súper. Gracias. Voy a hacer esto. Ya. Bueno, como les comentábamos, finalmente para nosotras como matronas y matrones de la Asociación Nacional de Matronas y Matrones de Chile, AG ASOMAT, estamos por erradicar la violencia gineco-obstétrica, visibilizar
visibilizarla y erradicarla porque finalmente entendemos que estamos en un contexto totalmente diferente, en donde las formas de acompañar a las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos son acorde a las necesidades que hoy día establecen las propias mujeres, ¿cierto? Y no podemos hacer más que acompañarlas y reflexionar sobre los procesos que han vivido, como Adriana, ¿cierto? U otras mujeres que han tenido que lamentar por largos años, producto de no visibilizar algo, ¿cierto? De lo cual es necesario hacerse cargo, sobre todo las profesionales de la salud, ¿cierto? Tanto matronas y matrones como también médicas, ginecobstetras y en general todo el personal de salud. Creemos importante en ese sentido también valorar, a propósito de este proyecto de ley que abre ese debate, los distintos actores sociales que han estado aquí para que pudiera avanzar este proyecto, ¿no? Más allá, ¿cierto?, de agradecer la incorporación de este proyecto por parte de la diputada Claudia Mix, aquí hay actores sociales que han hecho un trabajo por mucho tiempo, actores políticos, por supuesto, actores gremiales y también las experiencias personales. Dentro de la visibilización de la violencia ginecobstétrica, los distintos actores sociales que sabemos que han estado, como estuvo en la sesión pasada, ¿verdad?, Ovo Chile, que ha trabajado por largo tiempo en visibilizar y poder erradicar este tipo de situación, está, bueno, Parirnos Chile, la coordinadora que engloba finalmente todas estas organizaciones, que es la Coordinadora por los Derechos del Nacimiento, está, bueno, Red Nacer Madre, Nativa, bueno, y así, la Escuela Renacer, muchas organizaciones sociales que sabemos que están por mucho tiempo empujando para que esto se llegara a discutir finalmente en un proyecto de ley, por falta de precisamente tener hoy día políticas públicas que respondan a esto, tener un sistema de salud totalmente violento y patriarcal. Y frente a eso, bueno, los distintos actores, tenemos los actores gremiales, en donde sabemos que existen asociaciones, ¿cierto?, como la nuestra, como las Ginecólogas Chiles, ¿verdad?, que están trabajando por visibilizar y erradicar a través de procesos de mejora este tipo de violencia en cualquier institución de salud. Y, bueno, como ya sabemos anticipadamente también, sabemos asociaciones gremiales que tienen totalmente una mirada patriarcal, violenta, como me he enterado que pasó anteriormente, organizaciones que actúan precisamente de esta manera, muy violenta, muy patriarcal, y que precisamente han solamente tenido posturas de obstaculizar, de negarlo públicamente, negar la existencia de la violencia obstétrica, y eso creemos que es muy lamentable porque creemos que hoy día es muy necesario visibilizarla más que nunca y hacernos cargo de este proceso. Y en ese sentido... Diputada Mix, quizás en estos minutos podría usted explicarnos un poquito el proyecto. ¿Quién habló? Yo, diputada, le decía que la invitada tuvo un problema de conexión y estamos tratando... No, sí, estoy viendo, sí. Estamos tratando es que de... no conozco la presentación de Asomat, entonces no podría seguir el hilo de la presentación. Lo que sí me consta es que ellas tuvieron un cónclave hace 2 semanas y había más de 90 matrones y matronas hablando, analizando el proyecto de ley, levantando sus propias propuestas. Yo imagino que ahora va a entrar, me dice recién, se le cayó la conexión. Quizás mientras eso sucede, referirnos buenas palabras a los relatos. Que rellene, diputada. Maite, disculpa, presidenta. ¿Sí? Diputada, y tal vez, si se demora Katiuska en su conexión, empezar con las preguntas a lo mejor para ir avanzando. Eso. Es que las preguntas me imagino que son a la organización, no les vamos a hacer preguntas. No, pero a quienes expusieron, tanto a Florencia como a Luis, no sé. Digo, porque si se conecta rápido no podemos esperar, no hay ningún problema, pero no sabemos cómo va a estar su conexión. Sí. No sé quién está don Carlos ahí para aceptar. Ya. Elizabeth. ¿Soy yo? Sí. ¿Está en la sala de espera o no? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no hay. Pero había propuesto, diputada. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ya. Le vamos a sugerir que apague su cámara porque
Esta es como la quinta vez que ingresa, yo creo que tiene problema de conexión. Sí. ¿Catiusca nos escucha? ¿Nos escuchas? Sí, estoy de vuelta. ¿Ahí sí? Quizás conviene para la presentación que apagues tu cámara. Entonces así la conexión se afirma un poco. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les comentaba, bueno, dentro de los distintos actores sociales, tenemos los actores sociales y las distintas experiencias también que han vivido cada una de las mujeres en sus situaciones. Bueno, no sé si avanza la PPT, algo pasa que no quiere avanzar. Ahí sí. Bueno, lo que significa para nosotros la visibilización de la violencia ginecobstétrica desde la matronería realmente respetuosa, inclusiva y feminista es visibilizar este tipo de violencia como un proceso doloroso para el equipo de salud, para las mujeres, las familias que son víctimas de ello. La generación finalmente de este tipo de violencia nos dimos cuenta que es totalmente intergeneracional, se da en todas las disciplinas y en todos los sectores. Finalmente se ha llegado a generar esta cultura institucional y arquitectónica que valida y promueve este tipo de violencia dentro de las instituciones de la salud. Hemos evidenciado además que la evidencia científica que hoy día se utiliza en las escuelas de obstetricia, por ejemplo, no ha sido totalmente actualizada a la realidad nacional desde una mirada de la interseccionalidad, es decir, desde las mujeres de la diversidad, también sexogenérica, por la etnia, migratoria, persona en situación de discapacidad, perfil sociodemográfico, vulnerabilidad. Observamos que existe temor y miedo a la fisiología del cuerpo humano, por ejemplo, de las mujeres, la cual muchas veces desencadena por ese mismo temor en una serie de intervenciones innecesarias, de apresurar los procesos fisiológicos, por ejemplo, durante el nacimiento. Y obviamente dentro de esto nosotras decirles que hicimos dentro de lo que contempla el proyecto de ley un análisis que nos parece totalmente adecuado, que son los principios que establece este proyecto de ley, en donde habla de que ninguna mujer podrá ser objeto de cualquier maltrato o agresión psicológica, física o sexual que suceda durante la atención de la gestación, preparto, parto, posparto o aborto, las causales establecidas por la ley, así como también en torno a las atenciones ginecológicas sexuales. Los prestadores de salud deberán entregar entonces un trato digno a la atención a la mujer durante el periodo de su atención de salud. Voy a apurar un poco más la presentación en base a los principios que establece el proyecto de ley, que efectivamente son los que nosotras estamos totalmente de acuerdo y lo que establece, ¿cierto?, finalmente dentro de lo que es la confidencialidad y la privacidad también. Principio de la multiculturalidad también. Y bueno, decir que para nosotras también las actuales políticas son totalmente desde una postura totalmente conservadora, patriarcal. Nos parece que las distintas normativas y guías clínicas que utilizamos nosotras las profesionales de la salud sexual y reproductiva están totalmente fuera de lo que es el nuevo Chile de hoy, procedimientos totalmente obsoletos en los tiempos actuales, donde finalmente las políticas sanitarias, obstétricas y ginecológicas en la actualidad se basan en un modelo totalmente educativo, patriarcal y asistencialista, desde la formación del pregrado en las y los profesionales de la salud. Nosotras como matronas, desde ASOMAT, generamos una primera convención nacional en donde recogimos las propuestas colectivas y la mirada de toda la matronería de base. Y en base a esta convención, la verdad es que se visibilizó varias situaciones. Entre esas nos dimos cuenta la necesidad y lo que establece el proyecto realmente de fortalecer la formación profesional disciplinar en aspectos que permitan visualizar la salud y la enfermedad de manera integral desde un enfoque de derechos, de diversidad inclusiva y de género. También asegurar la ocupación de las salas de atención integral al parto, como lo son las salas AIC, ¿verdad? Propiciar ambientes y escenarios físicos dentro de la unidad amables para la atención del parto, nacimiento y puerperio, capacitar el equipo de salud en atención integral del nacimiento y puerperio, actualizar los protocolos, como lo mencionábamos actualmente, ¿cierto?, locales, y la información para las usuarias con un sentido de pertenencia e inclusión de la población, tener instrumentos que permitan resguardar la incorporación del buen trato, entre ellas la encuesta de atención del buen trato en el puerperio, por ejemplo,
servicios de ginecología y también en la atención primaria, algo que actualmente no existe. Sabemos que a las mujeres no se les encuesta, ¿cierto?, después de una atención, cuál finalmente fue, cómo sintieron que fueron atendidas en los procesos de los servicios de salud. Capacitación constante también en los establecimientos de salud, respondiendo a los nuevos avances y las transformaciones que tiene nuestro país actualmente. Y obviamente profundizar con espacios educativos en los establecimientos de salud, lo que no existe, tanto para el personal como también para las mujeres usuarias, sobre los tipos de violencia de género que hoy día se ejercen. Mejorar la gestión de los recursos, de la infraestructura hospitalaria, porque no nos podemos jactar también de que sí existe un déficit de gestión de recursos y de infraestructura, pero también hacernos cargo, ¿cierto?, de la visión que tiene cada personal de salud al momento de realizar un procedimiento. En base a esto es que nosotras como ASOMAT, y lo conversábamos también con la diputada Claudia Mix en su momento, es que nosotras también tenemos algunas propuestas de indicaciones al proyecto actual, que sabemos que están totalmente en un correlato con este proyecto y que esperamos que sean acogidas también por esta comisión, estas indicaciones al proyecto, y que la primera de ellas es que se pueda diseñar un comité de buenos tratos dentro del equipo de salud, el cual no existe actualmente, que permita identificar las situaciones de violencia ginecobstétrica y malos tratos dentro del propio equipo de trabajo. Esto no se encuentra en las normativas vigentes, como lo es el DFL número 1 del 2005 o el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud. Dentro de los establecimientos públicos, su incorporación es relativamente sencilla mediante la modificación del reglamento en cuestión, incorporando el referido comité, que es este comité de buenos tratos. Ya respecto de los establecimientos privados, en este caso se requiere de una ley que establezca la obligación de que estos deban contar con dichos comités dentro de sus equipos de salud sexual y reproductiva. Una segunda indicación que tenemos es poder establecer mesas de trabajo semanales o mensuales, liderada por de buenos tratos, que en este caso, ¿cierto?, esté presentando los casos más complejos que hayan sido víctimas de violencias ginecobstétricas en la unidad de trabajo. Esto involucra problematizar el caso dentro del equipo de salud, generar propuestas de mejora y entregar reparación a la familia y a la mujer. Esto actualmente no se encuentra en ninguna normativa vigente y creemos que es relativamente sencillo también de incorporar y establecer estas mesas de trabajo dentro de estos comités de buen trato. Tercero, que si bien existe la política pública del programa Chile Crece Contigo, el cual sabemos que lamentablemente ha sido muy dejado de lado, que es un muy buen proyecto, ¿cierto?, que se planteó, sabemos, en el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y que luego lamentablemente ha sido dejado de lado en poder incorporarle más recursos a este programa nacional. A pesar de que exista la implementación de estas diversas realidades, la implementación de esta en las distintas realidades de nuestro país no es óptima. Entonces resulta relevante adaptar su implementación de acuerdo a las diversidades de la realidad chilena, a la diversidad geográfica, a la cultural y diversos recursos de los cuales se disponen: infraestructura, logística, manejo de diferentes lenguajes, por ejemplo, idiomas, entre otros. Y acá no se trata solamente de la acción que realiza el personal de salud o capacitar al personal de salud, sino que exista una política pública de la cual sabemos que hoy día carece una regulación. Y desde ahí entonces es que nosotras incorporamos esta índole totalmente preventiva y que habla de la salud familiar, desde donde parte la base finalmente de todo. Cuarto punto de indicación, incorporación, es que nosotras creemos que es relevante, que sabemos que existe desigualdad al momento de elegir el lugar del parto. Esto no se refleja, por ejemplo, en la segregación socioeconómica que permite que solo las mujeres y familias que tengan los medios económicos pueden optar a elegir un equipo médico. Como sabemos, ¿cierto?, el llamado bono par, la modalidad libre elección, ¿cierto? Entonces no todas las mujeres tienen garantizado el elegir de manera respetuosa tener su parto. Entonces creemos que debiera aquí haber algo al respecto. La única normativa aplicable en esta materia se trata de la ley, bueno, la sabemos, ¿cierto?, la 19.966 sobre las garantías explícitas de salud, la ley GES, que en lo concerniente al parto, prematurez y enfermedad del recién nacido,
sin que este régimen contenga derecho protegido a elegir, por ejemplo, el lugar del parto desde las determinantes sociales de la salud. Quinto punto, de indicaciones que, bueno, sabemos que falta estándares de calidad en los procesos de acreditación, por ejemplo, y lo sabemos, tanto en atención primaria como a nivel secundario y otras instituciones privadas también. Y en esto, en algunos estándares de acreditación de los establecimientos de salud, creemos que debe existir uno ligado al parto respetado y a la prevención de la violencia gineco-obstétrica. Por ejemplo, que cada institución debiera estar obligada a cumplir con ciertos objetivos para poder acreditar. Objetivos principales a evaluar en los procesos de acreditación, por ejemplo, en este caso, como lo es, lo acabamos de mencionar, la prevención de la violencia gineco-obstétrica o tener partos respetados. Y esto porque sabemos que actualmente la política pública carece de esta perspectiva desde la índole preventiva o de salud familiar. Sexto punto es fomentar el aprendizaje de los programas existentes, que sabemos que muchas veces no se desconocen los programas que existen. Entonces queremos fomentar el aprendizaje desde las jefaturas, en los mismos establecimientos de salud, en los distintos niveles de atención. Y esto siempre pensando desde una perspectiva de política pública, de índole preventiva y de salud familiar. Séptimo punto, vigilancia y supervisión de los derechos de las mujeres y prevención de la violencia gineco-obstétrica. La institución pública actual que debiera en este caso vigilar, ¿cierto?, o supervisar, sabemos que es la Superintendencia de Salud. Y entonces le corresponderá supervigilar y controlar a las instituciones de la salud previsional, ¿cierto?, los términos que señalan los contratos de salud, las leyes, los reglamentos que las rigen. De este modo, entonces, necesitamos que se incorpore esta medida en el ordenamiento jurídico para que entonces la superintendencia, quien es la entidad fiscalizadora, pueda también vigilar estos procesos sexuales y reproductivos en el ejercicio de la fiscalización misma. Octavo punto, generar instancias de reparación y acompañamiento psicológico y emocional causado a las mujeres víctimas de violencia gineco-obstétrica ante sus procesos de gestación, parto, posparto y pérdidas reproductivas. Noveno punto, visibilización, educación e inclusión cultural de la diversidad sexogenérica, específicamente de las mujeres trans, en el contexto de su gestación, parto y posparto. Décimo punto, generar instancias protocolares y políticas públicas en base a la recopilación de información sobre la opinión de las mujeres, al mismo tiempo incentivar, incluir e informar a la población y a las mujeres en relación a sus derechos sexuales y reproductivos. En este caso creemos que es también importante ofrecer distintas formas de parir, ¿no? Lugar donde parir, instituciones privadas, públicas, partos domiciliarios, programando acompañamiento por profesionales especializadas como somos las matronas y matrones. Y último punto, 11, creo que es el último, acreditación finalmente de hospitales y clínicas que garanticen la atención respetuosa y personalizada. Por ejemplo, sugerimos aplicar aquí como criterio la figura de hospitales y clínicas amigos, ¿cierto? Así como sabemos que actualmente existe el hospital amigo, ¿cierto?, que es el que fomenta la lactancia. Hoy día también queremos que exista dentro de los ámbitos de la acreditación el hospital o clínica amiga, ¿cierto?, del parto respetado, libre de violencia gineco-obstétrica, como un indicador a considerar de cara a los procesos de acreditación de las instituciones sanitarias. Y esto obviamente asociar la certificación del parto respetado a lo que es las garantías GES, concerniente a otras que ya existen. No, había un último punto. Levantar información valiosa que pueda ir generando un registro objetivo en base a prácticas profesionales en torno al parto respetado y personalizado, como también al grado de satisfacción de las usuarias en torno a esto. Eso sería todo. Muchas gracias, Presidenta, por darnos este espacio, y la presentación también se la haremos llegar si la solicitan. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, directora. Ahora sí voy a ofrecer la palabra a las señoras parlamentarias para hacer preguntas a cualquiera de los expositores que nos han acompañado el día de hoy. Ofrezco la palabra. Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero agradecer a Adriana y a Luis, sobre todo, por la valentía. Yo sé que a Adriana le costó muchísimo
muchísimo. Ella me dijo, tía me dice, voy a anotar todo en el celular porque no soy capaz de relatarlo y acordarme de todos los detalles. Creo que de verdad fue muy valiente en atreverse a volver a recordar todos esos malos momentos que le tocó vivir. Obviamente la Trini ya no está con ella y es un dolor que ni esta ley ni cualquier ley va a poder devolverle a la Adriana, eso está claro. Lo mismo para Luis. La Rafita, me consta, conversamos mucho con Luis, sabemos lo que les ha tocado pasar, y ustedes tienen a la vista dos casos de situaciones distintas, de opciones incluso de atención distinta en región, sistema público, en sistema privado, con más preparación, con menos preparación, más acompañamiento, menos acompañamiento. La verdad que la violencia ginecobstétrica no hace diferencia en nuestro país. Y eso está a la vista. Por tanto, requiere no solo de tener una ley que permita identificarla, conceptualizarla, hacernos cargo de lo que eso significa, sino también un tremendo trabajo cultural, un tremendo trabajo estructural también en nuestros sistemas de salud, y por eso que es tan necesaria. Así que yo agradecerle de nuevo a la comisión, saludar por cierto a Katiuska, sé del compromiso que ellas tienen desde Asomat, pero no podía dejar de mandarle un abrazo grande a Luis y a Adriana por estar hoy día con nosotras y compartir quizás algo que jamás en la vida, porque no hay otra experiencia en la vida que no se pueda superar como esta. Esta es muy difícil de superar, es muy difícil. Y ustedes van a ver en los otros relatos de las otras organizaciones que trabajan con el tema de la salud mental de las víctimas, como esta experiencia, esta mala experiencia se traspasa de generación en generación. Es algo que nos marca después, se transforma incluso en un karma dentro de una familia. Por eso es que es tan importante hacernos cargo hoy de este tema. Así que eso nomás, Presidenta, le agradezco el espacio. Muchas gracias, diputada Mix. Tiene la palabra la diputada Cariola y luego la diputada Sandón. Muchas gracias, Presidenta. Sí, yo, Presidenta, más que hacer preguntas, quisiera sumarme a algunos comentarios que estábamos además haciendo quizás antes de esta conversación. Yo quiero primero valorar la valentía, ¿no? De Adriana y por supuesto también de Luis, de expresar en este espacio su testimonio. Yo creo que cuando no hay ninguna duda de que el desarrollo de las políticas públicas tienen un valor mayor cuando éstas se dan también en base a cuestiones concretas, a la experiencia de personas que han tenido que vivir. Porque claro, desde la teoría uno pudiera decir muchas cosas, incluso negar la existencia de, como decía Katiuska, cierto, desde una perspectiva sumamente patriarcal y machista del sistema. O sea, yo creo que, y ella lo aborda muy bien desde la perspectiva de que tenemos un sistema de salud profundamente patriarcal, desde sus formas de organización hasta cómo este se expresa en todas sus instancias. Incluido en eso, la situación que tiene que ver con el parto, el posparto y todo el proceso de atención prenatal. Yo valoro mucho que hoy día haya profesionales matronas atendiendo esta situación desde la perspectiva no solo de la autocrítica, sino que desde la responsabilidad de hacernos cargo, de erradicar esta situación, porque no es algo que esté ligado solo a una profesión, no está ligado a la matronería en particular o a la medicina en particular o a la enfermería en particular. O sea, yo creo que acá también hay que ser extremadamente cuidadosos y cuidadosas en no estigmatizar una profesión u otra respecto de su ejercicio. Y lo digo también desde mi rol profesional, ¿no? Yo creo que esto se trata de entender el problema estructural de cómo finalmente el modelo de salud, el modelo económico, el modelo político, y así podríamos avanzar en muchas otras cosas, pero para particularizarlo en lo de salud, tiene una perspectiva clara, tiene una forma de construcción y de control que lamentablemente ha llevado a la reproducción permanente de distintas formas de violencia contra las mujeres, y en particular en este caso la violencia obstétrica, como una forma de violencia concreta, que además en la lógica, y saludo a Luis por su testimonio, porque además da cuenta de la corresponsabilidad. Él habló del embarazo conjunto, ¿no? Con su pareja nos embarazamos, y eso creo que por lo menos yo lo quiero destacar como punto, porque
Me parece muy relevante asumir el proceso de la maternidad y la paternidad de manera conjunta cuando se hace en esta forma de pareja heteroparental, en el cual finalmente se construye una visión conjunta de cómo enfrentar este proceso, de cómo querer vivirlo, pero muchas veces el sistema de salud te lleva a condiciones sumamente adversas, complejas y dolorosas. Y eso trae consecuencias, o sea, no es solo la consecuencia individual, moral, por decirlo de alguna forma, del dolor que te puede provocar ser víctima de una acción de violencia ginecobstétrica, sino que también las consecuencias posteriores, y ya lo decía Luis con Rafaela, ¿no? Con Rafita, como él la mencionó, y las consecuencias que eso tiene en la vida finalmente de los niños, niñas, niñas que nacen de procesos traumáticos, cuando la atención ginecobstétrica es violenta. Entonces, pongo estos elementos como parte de la reflexión. Creo que es muy importante este proyecto de ley. Recojo profundamente las indicaciones que nos propone SOMAT. Creo que da cuenta también de una reflexión que Claudia nos contaba mientras Katiuska se intentaba reconectar, que habían hecho un encuentro en el cual habían analizado el proyecto de manera muy profunda y en el cual habían también incorporado algunas propuestas e indicaciones. Así que desde ya yo asumo como coautor de este proyecto la responsabilidad de patrocinar esas indicaciones para poder hacerlas parte de esta discusión, de este debate, y por supuesto también seguir pensando e incorporando todos los elementos que surjan para esta discusión y para hacer finalmente esta propuesta una propuesta en el marco de lo que hemos venido peleando tanto, que es la ley integral del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos y no solo en este. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Cariola. Diputado Sandón. Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer las tres exposiciones, las tres muy interesantes, sobre todo muy sentidas, y cómo no empatizar con lo que vivió Luis y con lo que vivió Florencia. Yo nací antes del modelo, y créanme que la violencia ginecobstetra viene mucho antes del modelo. O sea, a mí me da como lata cuando empezamos a politizar esta cosa, cuando esto es una realidad que viene desde hace mucho, mucho tiempo. O sea, antes era mucho peor. Entonces, es más, yo diría que con los últimos años, al menos la experiencia que tengo en mi distrito, en el Hospital de la Florida, con las salas de parto, hay una mirada un poco distinta que ha ido mejorando. Entonces, yo ahí me gustaría como preguntarle como a Katiuska si no hay un avance, porque la presentación de ella habla de repite mucho la palabra patriarcal, como que la violencia patriarcal, la mirada patriarcal. Me gustaría como que me lo especificara un poco más en la práctica misma, y me gustaría ver que viéramos entre todas estas indicaciones que se presentan, porque hay algunas, y por eso me surge un poco la necesidad de llamar tal vez a otras personas para escucharlas. Por ejemplo, se le ponen algunas nuevas obligaciones a la Superintendencia de Salud. Me encantaría saber qué ha hecho la Superintendencia de Salud, por ejemplo, al respecto. ¿Qué opinión tiene el Ministerio o algún director de hospital que diga cómo en su experiencia, tal vez un director de hospital porque yo, ¿qué es lo que veo aquí? Yo veo deshumanización. El caso de Luis es deshumanización más una mala práctica, un mal practice, como en Estados Unidos que te vas preso, ¿no es cierto? Y probablemente eso es lo que él está siguiendo. Pero en muchos de los casos que uno conoce, a mí me tocó no hace mucho acompañar a una chiquilla vulnerable de Puente Alto a hacer su ecografía con un embarazo inviable, y la deshumanización de la atención era impresionante. O sea, le daba lo mismo, estaba preocupado de las vacaciones mientras le veía la guaguita, y ella preguntaba si su niño tenía 4, 5, 6 dedos, porque claramente, entonces ahí tú te das cuenta esa cosa deshumanizante que lamentablemente existe, pero lamentablemente no solo en términos de violencia de ginecobstetra, y tal vez ha permeado o existe en otras áreas de la salud también. Ahora, la pregunta, ¿hemos avanzado algo en esto? Yo creo que este proyecto es muy bueno, va a mejorar muchísimo, pero tenemos que tener mucho cuidado a dónde lo estamos dirigiendo. Si lo vamos a politizar, y esto es una cosa del modelo, yo creo que estamos perdidos. O sea, esto es una cosa de humanización, de tratar a la persona como merece ser tratada, y que pongamos las indicaciones que corresponden y que están dentro de nuestras capacidades, porque nosotros, ustedes saben, no podemos estarle dando nuevas atribuciones a instituciones que existen. Entonces,
para que lo hagamos además lo más correctamente posible. Pero en algún minuto Katiuska habló de todo el personal de salud, y yo no creo que sea todo el personal de salud. O sea, claramente todos los seres humanos tenemos que mejorar mucho en esta cosa de la humanización, y sobre todo la salud cuando una persona de por sí es vulnerable cuando está enferma. Y en el caso de Luis fue a la clínica Dávila, donde tuvo una opción de elegir entre una clínica y otra. Y a pesar de todo eso, tuvo esta experiencia tan traumática, que eso es un error, con intención, con dolo, con no con dolo, yo no tengo idea, ahí va a estar los jueces para que determinen. Pero claramente aquí tenemos una deshumanización que tenemos que instalar, y la pregunta mía es si hemos ido avanzando en eso, y me gustaría que Katiuska nos diga, de acuerdo a la experiencia que ha tenido ella, si esto es tan horroroso como se presenta, como si fuera en todos, o es algo que de frente hemos ido avanzando. En lo personal, a mis 57 años, después de tener varios hijos y de haber acompañado a muchas mujeres vulnerables, creo que ha mejorado algo, que nos queda mucho, nos queda. O sea, negar esto sería de loco. La persona que dice que en Chile no existe violencia gínica obstetra no entiende, no conoce su distrito, no ha conversado con nadie. Pero por otro lado tenemos que saber a dónde nos queremos dirigir exactamente. Y en ese sentido van mis apreciaciones. Que pongamos indicaciones que correspondan, que vayan hacia el objetivo deseado, pero también sería importante en una de esas tal vez escuchar a algún director de hospital. Yo propongo, por ejemplo, al director de la Florida, a la Superintendencia de Salud, para que en el fondo todos caminemos y veamos qué realmente se ha hecho, porque en una de esas está todo escrito y no se lleva nada a la práctica. Pero eso nosotros no lo sabemos al menos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Mix. Ofrezco la palabra. Diputada Fernández y después diputada Roja. Sí, gracias, Presidenta. Primero saludar a quienes nos acompañaron, especialmente a Luis, que lo veo en pantalla. Ya no veo no es Florencia, ¿verdad? Es Adriana. Por eso es que yo leí también, pero es Adriana, obviamente, y también a Katiuska, que nos acompaña el día de hoy. Yo no sé, yo llegué un poquito más tarde, cuando se hablaba de la lista de invitadas e invitados. Yo creo que es importante escuchar a los colegios profesionales, a las matronas, a los matrones, pero también no sé si está en el listado del colegio médico. A propósito, ¿por qué lo digo? Porque lo que relata Luis no es de una matrona o un matrón, es de un doctor. Y yo creo que es bueno que también venga el colegio médico a exponernos respecto a la información que ellos tengan. Yo creo que es súper relevante. Luis, por su intermedio, Presidenta, nos planteaba que a propósito de su terrible caso, que además hubiera cambiado mucho con la cesárea. Yo tuve una hija que también venía en una posición muy distinta y con el cordón enrollado, y finalmente la cesárea hace que esté todo bien. Entonces, ¿cómo hubiera cambiado mucho por la decisión de un médico, en este caso, de la realización de la cesárea? Entonces, sería bueno, y él mismo planteó que se le han acercado muchos otros padres, madres y padres, a propósito de lo que le ocurrió respecto a lo ocurrido, con casos similares. Entonces, yo creo que es bueno también saber qué información tiene el colegio médico respecto a esto, respecto también a los doctores. Es decir, obviamente creo que es importantísimo escuchar lo que ocurre con las matronas y los matrones, pero el equipo médico que está es mucho más allá que las matronas y los matrones, y yo creo que también ocurre, al menos lo que le escuché a Luis, finalmente fue la decisión de un médico, y más bien no quiso escuchar a nadie, porque cuando le hablan de la cesárea, hace callar, entiendo, a quien lo acompaña, y finalmente dice la decisión es mía, una decisión muy autoritaria, y finalmente sí. Entonces creo que es importante, porque además me imagino que ellos tienen mayor cantidad de recopilación de casos, de denuncias que le ha llegado. Yo creo que es bueno conocerlo. Yo creo que, porque este es un proyecto bien importante, el que presentó la diputada Mit, y creo que tenemos que tener todos esos antecedentes, porque no queremos que esto vuelva a ocurrir. Está claro que nadie quiere, yo tengo hijos y te digo, nadie quiere jamás que una cosa tan horrorosa pase. Y por otro lado, a propósito de lo que dice tanto Adriana como Luis también, el tema del maltrato, de cómo
no seas alaraca, no quiero repetir esa frase que dijeron acá, porque creo que son bien brutales. Entonces, ¿qué pasa con la educación y la formación? Yo también entro en cuestionamiento de la malla curricular, y ahí mi consulta, si se ha pensado a propósito de que ya lo que estaban viviendo era muy brutal, lo que vio Adriana, lo que cuenta Luis, pero además el vocabulario que nos relata, sobre todo, bueno, en ambos casos, es muy brutal. Y yo creo que también qué pasa respecto a la formación, no solamente, que lleva a ese maltrato, ¿no? Y ahí tengo, no sé si Katiuska tal vez puede ayudar en este caso, pero creo que es importante, porque creo que es importante lo que ocurre en el momento en sí, en el momento profesional, pero ¿qué pasa también con la formación? Yo imagino que las mallas curriculares, además de las carreras, yo soy veterinaria, es decir, por ejemplo, también ha cambiado respecto a una mirada más animalista, es decir, ¿qué pasa en el caso? Y me imagino que hay que adecuar a los nuevos tiempos. Entonces, creo que es bien importante. Entonces, hago esa consulta porque no solo lo encontré muy brutal desde el punto de vista del manejo profesional, sino además la agresión verbal. Y eso no corresponde, sobre todo en un momento tan duro. Entonces ahí mi consulta. Dejo hasta acá porque creo que es importante más escucharlos a ellas y a ellos que seguir poniendo. Gracias. Gracias, diputada Fernández. Diputada Rojas. Gracias, presidenta. Sí, yo sé que vamos a tener a varias organizaciones invitadas, que son organizaciones además que han estado trabajando de parte de la sociedad civil con la diputada Mix. Y quisiera, sí, que nosotros preguntáramos formalmente a algunos organismos de la salud si existen datos. ¿Ya? Yo sé que hay una dificultad porque no existe como tal la violencia gineco-obstétrica, sin embargo, incluso eso es un antecedente a considerar, ¿ya?, en la discusión. Entonces, me gustaría que al menos al Ministerio de Salud le pudiéramos preguntar también si... Yo lo pregunté. ¿Sí? Yo lo pregunté y no hay datos. Ya, yo creo que sería bueno que eso quede consignado. Entonces, si esa, no sé si puede ser la misma respuesta que le llegó a la diputada Sandón o si lo hacemos oficialmente desde la comisión, pero creo que sería relevante, y lo mismo saber respecto de antecedentes penales, porque evidentemente acá en algunos casos incurre en delito. Entonces, también sería importante cómo se califican, de manera de poder saber cuántos casos del estilo hay. Entonces, yo sé, presidenta, que usted maneja mejor ese tema, ¿ya?, así que le pediría a usted que complemente lo que estoy solicitando, pero creo que eso es relevante. Existiendo o no los datos, es algo que la comisión debería consignar. Pero, perdón, presidenta. Sí, diputado. Solo, sí, aclarar que yo pregunté al Ministerio de la Mujer para que hiciera la averiguación. Ellos creo que esto, la respuesta fue al final que no tenían datos, o sea, pero no la hice directo a Salud, sino que lo hice al Ministerio de la Mujer para que averiguara hacia el Ministerio de Salud, ¿ya? Para quedar claro. Diputada Mix, sobre el punto. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, obviamente es una preocupación, pero como estamos hablando de un tipo de violencia que no está reconocida como tal, la mayoría de las denuncias se hacen a través de la ley de deber y derecho del paciente. Ahí hay un menjurje de denuncias que obviamente había que hacer un trabajo bastante minucioso para poder identificar, y estamos hablando además de aquellas que logran ser denunciados y denunciadas. Por tanto, creo que efectivamente las organizaciones que han estado trabajando el tema manejan mucho más datos de lo que manejamos nosotros, y por eso sería bueno también escucharlas hasta el final, digamos, del proceso de discusión de este proyecto. Pero además podríamos sugerir a la Biblioteca del Congreso que pueda presentar los datos que ellos manejan respecto, por ejemplo, de esta misma averiguación que hizo la diputada Sandón, pero a lo mejor que también nos pongan en el contexto de la región o internacional respecto a la violencia gineco-obstétrica y con respecto al parto respetado y el parto humanizado también. Yo lo que sé, lo que manejo y de lo que he podido acceder, es que efectivamente un dato de esta envergadura, porque no estamos hablando que esto empezó a suceder hace 2 años, estamos hablando de décadas y en eso no hay ninguna discusión, ¿no?
y por tanto cada día se ha ido desnaturalizando quizás y visibilizando más, pero eso no significa que no haya existido. Por tanto, es difícil obviamente tener un dato duro, claro respecto de eso. Yo sé que OVO, que ha aplicado encuestas, que ha recogido información, ha logrado construir un perfil de la víctima mayoritaria en estos casos, ¿verdad? De las mujeres por las denuncias y por las encuestas que han hecho. Han llegado a conclusiones como que son mujeres jóvenes la mayoría, de baja escolaridad, ¿verdad?, que en los hospitales públicos, mayoritarios. No obstante, tenemos el caso de Luis, por ejemplo, que también excepciona la regla, como también hay otras denuncias que han llegado a nuestras redes, también de otras historias y relatos tan terribles. Yo creo que más allá de que ese dato nos pudiera servir, y ojalá lo tengamos antes del término de la discusión de este proyecto, no obstante sabemos que existe, que está, que ha existido, que nuestras madres, abuelas, lo más probable es que lo hayan vivido, y que por tanto hoy día nos toca hacernos cargo. Y ese es el llamado que les hago, y para que no sea un pero en la discusión, más bien que sea un antecedente más, un insumo más para avanzar. Yo estoy segura que los datos que van a ir entregando el resto de las organizaciones van a servir un montón para poder construir un relato más general y tener una idea general también de lo que ha ido sucediendo en las regiones del país. Tuvimos un dato, digamos, uno de los relatos era de Tarapacá, ¿no?, de una comuna interior de Tarapacá. Tenemos en Santiago, y hay otro relato que va a ser de Concepción, es decir, podemos también tener una mirada regionalista de lo que está sucediendo, pero también yo me enfocaría más bien en los efectos y cómo superamos esta situación. Yo les pido igual que lean bien en detalle el proyecto de ley, que aborda temas que ha planteado la diputada Fernández respecto a la prevención y la formación de los profesionales, etcétera. Yo creo que sería súper bueno también para ir enfocando las preguntas a quienes vayan exponiendo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Mix. Ofrezco la palabra para preguntas. Diputada Olivera. Presidenta, yo más que pregunta también sumarme a los agradecimientos hacia Luis, Adriana y Katiuska, que nos deja también ahí algunas observaciones sobre el proyecto. Yo el otro día le di las gracias a la diputada Mix por invitarme a firmar este proyecto, pero hoy día quiero agradecerle a Luis y a Adriana, porque finalmente estos proyectos que son muy emblemáticos nacen precisamente a raíz de lamentables situaciones que le tocan vivir a las personas dentro de nuestro país. Y cuando la diputada Mix presentó esto en la pauta la semana antepasada, lo que uno preguntaba era nosotras mismas, cuántas mujeres conocemos que le ha tocado vivir este tipo de violencia y que finalmente se transforma en familias, porque aquí bien lo decía Luis, y también destaco cuando habla estamos embarazados, estuvimos embarazados, habla de la corresponsabilidad y de el compromiso que hay dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Por lo tanto, más que pregunta, yo agradecerles por los testimonios que son bastante desgarradores. Y mientras escuchaba a Adriana me recordaba mucho de hace muchos años atrás. Yo soy mamá de 5 hijos y la verdad es que mi primera experiencia en cuanto a lo que fue ya muy cerquita el parto no fue muy bonito que digamos, pero sí entiendo perfectamente hoy día lo que viven muchas personas. Lo decía la diputada Mix, en los hospitales públicos muchas veces nos encontramos con buenos profesionales, con buena atención. También conozco algunos casos de personas, de mujeres que lamentablemente han sido muy maltratadas al momento de llegar, por ejemplo, con un aborto espontáneo. Entonces yo creo que este proyecto viene a buscar, como dijimos el otro día, a entregar quizás algo de justicia para esas mujeres que en algún momento tuvieron que vivir estas situaciones, y por supuesto que viene a prevenir también que esto siga ocurriendo, porque ninguna mujer, ninguna familia debe pasar por este tipo de violencia, y ningún niño o niña que esté por nacer tiene
no tiene por qué sufrir antes de su nacimiento. Así que eso a ambos invitados hoy día, y por supuesto a Katiuska, que ella habló del sistema, y por supuesto yo concuerdo con ella. O sea, no solamente en esto, sino que en muchas otras áreas nuestra sociedad ha sido muy marcada por el machismo y el patriarcado. Entonces, a mí no me da miedo ese término, porque creo que sí ha existido desde siempre. Y hoy día las mujeres damos esa lucha para que eso se termine. Y aquí no es una guerra entre hombres y mujeres, sino que simplemente recuperar quizás esos espacios que a las mujeres se le han arrebatado. Y dentro de esta área también existe. Entonces, yo concuerdo y espero que nos puedan aclarar ahí las dudas que se hicieron presentes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Olivera. Quería, antes de entregarle la palabra a los invitados para que puedan contestar, quería tomar el acuerdo para que pudiésemos oficiar a el Ministerio de la Mujer, al Ministerio y al Ministerio de el Ministerio de la Mujer y al Ministerio de Salud por denuncias que hubiesen recibido, en particular en el Ministerio de la Mujer, el CERNAMEC, denuncias de mujeres víctimas de alguna forma de violencia obstétrica que hayan ido a solicitar apoyo por parte del Ministerio por haber sido víctima de aquello. También al Ministerio de Salud, si es que hubiesen hecho denuncias a algunos funcionarios de la salud o hubieran recibido denuncias de hospitales públicos o CEFAM en donde se hubiesen recibido este tipo de denuncias, y oficiaría también al Ministerio Público para que den cuenta de delitos de lesiones, cuasi delitos de homicidios que se hubiesen cometido por parte de funcionarios de la salud en contra de mujeres víctimas en el contexto del parto, preparto o aborto. Si alguien cree que se me está yendo algo, diputada Olivera. Sí, presidenta, quizás sería bueno oficiar también a la Fiscalía, al Ministerio Público, Carabinero, PDI, que seguramente también reciben algún tipo de denuncia en esta línea. Sí, había dicho que oficiáramos al Ministerio Público porque todas las denuncias que se hacen en Carabineros y en PDI llegan finalmente al Ministerio Público, así que ellos debiesen tenerlo. Lo que podríamos hacer también es oficiar a Gendarmería para preguntar si es que hubiesen hoy día personas condenadas por un delito de lesiones u homicidio o cuasi delito de homicidio en el contexto de un funcionario de la salud con una víctima en parto, preparto o aborto. También podríamos agregar a Gendarmería para saber si hay personas condenadas, para que quede más completito. Entonces, Gendarmería, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, CERNAMEC y Ministerio de la Salud. ¿Les parece? Sí, ya, cerramos, tomamos el acuerdo entonces. Le voy a dar la palabra a Katiuska primero. Disculpe, diputada Fernández, ¿estaba pidiendo la palabra también? Sí, presidenta, es que yo he hecho una consulta, solo rápido, porque yo que había dicho que en el listado de invitados también estaba el colegio médico. No, yo no conozco el listado de invitados, diputada Mix. Es que entiendo que la diputada trabajó con 12 organizaciones este proyecto y que las invitadas son esas 12 organizaciones que trabajaron el proyecto. Ahora, si es que hay acuerdo en la comisión de invitar también al colegio médico y la diputada Mix lo tiene bien. Es que yo entiendo, para terminar, pues yo entiendo que cuando debatimos una comisión siempre se puede invitar, pero no, yo pensaba más que tal vez, yo le decía a propósito de lo que planteó Luis, por si usted me presenta, porque es un médico. Entonces, yo encuentro espectacular el trabajo que está haciendo la diputada Mix con las organizaciones, pero ¿qué pasa también con los médicos? ¿Y qué tipo de acciones toma el colegio médico respecto a casos como estos? Es decir, solo planteaba ese tema porque obviamente, y nadie se cree por ello, yo creo que las organizaciones que está trabajando la diputada Mix, fantástico, pero específicamente, yo no le escuché bien a Adriana, ahí me perdí si eran médicos o solo matrona, pero en el caso de Luis específicamente él habló muy directamente de un médico. Entonces no es menor
que también esto está ocurriendo, este tipo de violencia está ocurriendo también en este caso específico con médicos. Entonces creo que es importante a la hora de tener antecedentes, porque una cosa es que el Ministerio de Salud que no tenga antecedentes, que entiendo que la diputada Jimena Osandón hizo la consulta, y otra cosa es que el colegio médico pueda entregarnos antecedentes al respecto. Yo creo que es bien importante. Gracias, diputada Fernández. Diputada Mix. Cortito, Presidenta. Nosotros no nos negamos a que ustedes en su potestad puedan invitar a quien quieran. Yo solamente estoy pidiendo que ojalá la lista que entregamos por respeto al trabajo que se realizó puedan ser escuchadas todas. Ahora, si ustedes determinaron como comisión que este era un proyecto de fácil despacho, yo les quiero decir que no es tan fácil el proyecto, un proyecto integral, un proyecto que hay que revisar en conciencia, es un tema delicado, complejo, y todos esperamos que salga el mejor resultado de esta discusión y de este debate. Por tanto, serán más sesiones donde se incorporarán a quienes ustedes estimen conveniente. Y yo solo le pido la prelación, el orden de prelación, Presidenta, por el reconocimiento que estas organizaciones merecen por el trabajo, nada más. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Mix. ¿Ofrezco la palabra a los parlamentarios? ¿No? Ya. Entonces, ahora sí, Katiuska, le voy a dar la palabra para que conteste y luego le voy a dar cortito a los otros dos invitados si es que quieren hacer alguna reflexión final. Katiuska. Gracias, Presidenta. Y sí, recojo las preguntas también que se hicieron al respecto y también ahí veo que la diputada Erika Olivera entiende perfectamente cuando nosotras damos esta descripción de cuando nos referimos al modelo de atención, al sistema de salud, que es bastante conservador y patriarcal, y con eso también damos a entender los procedimientos que se realizan en la atención misma, de la cual en el ejercicio profesional como matrona también me ha tocado verlo, muchas veces vivirlo, y incluso desde la formación del pregrado, que lamentablemente por eso decimos que es importante cambiar las mallas curriculares de las y los profesionales de la salud, en donde vemos muchas veces que se siguen realizando intervenciones totalmente innecesarias, en donde no se toma en consideración el consentimiento de las mujeres. Si una mujer, por ejemplo, quiere o no que se le realicen múltiples tactos vaginales, o informar si es que se va a realizar una episiotomía, o las posiciones durante el trabajo de parto, o la sobremedicalización que se hace generalmente en algunos hospitales, ¿cierto?, en donde terminan muchas veces los partos en cesárea. Sabemos que el parto es un proceso totalmente natural y el cuerpo de la mujer está preparado para aquello. Entonces, hoy día forzar también a la sobremedicalización, donde muchas veces las matronas han tenido que recibir indicaciones desde una postura, sí, patriarcal y conservadora, en donde muchas veces las jefaturas, como bien se menciona acá, ¿cierto?, sería interesante que se inviten a esas jefaturas que muchas veces dan indicaciones, ¿cierto?, pasando a llevar los derechos de las mujeres, en donde se dan indicaciones que lamentablemente las matronas no tienen mucha injerencia sobre esas indicaciones o decisiones médicas en particular, y lamentablemente hemos visto, ¿cierto?, a propósito de eso mismo, porque somos una profesión preponderantemente de mujeres también la matronería, hemos tenido que sufrir también esa misma violencia de género por parte de este modelo patriarcal, en donde muchas veces no tenemos una autonomía en las decisiones y tenemos que seguir indicaciones que son totalmente pasando a llevar los derechos de las mujeres. Y en ese sentido hemos visto matronas que terminan con síndromes de burnout, cansadas, ¿verdad?, estresadas porque se les viene finalmente esta sobreexigencia cuando quisieran muchas veces poder resolverlo y no se puede, porque no depende solamente de la voluntad, ¿cierto?, del equipo de salud, sino que de la jerarquía propiamente tal, que muchas veces no dispone de los recursos. Vemos establecimientos hospitalarios donde las colegas muchas veces tenemos que comprar y poner de nuestro bolsillo para, por ejemplo, realizar aromaterapia, medicina complementaria, para poder relajar el proceso de trabajo de parto. Las colegas ponen día a día de su bolsillo en los hospitales públicos para tener más insumos y atender de manera respetuosa a las mujeres. Salas de parto integral que todavía lamentablemente no se han utilizado porque además el personal no se siente capacitado para poder responder a utilizar estas salas.
y así puedo dar un sinfín de ejemplos, ¿no? No solamente la falta de recursos, sino que también la falta de insumos y la capacitación del personal de salud, y por sobre todo cuando se menciona aquí también la verbalización en el maltrato, ¿no? Que lo pudimos ver quizás al inicio, ahí debutó a propósito de cómo se verbaliza el maltrato desde una postura patriarcal, en donde vemos muchas organizaciones que han dicho explícitamente negar la violencia ginecobstétrica, y claramente yo creo, como lo dice acá la diputada Sandón, si estamos todas de acuerdo con que existe la violencia obstétrica desde hace mucho tiempo, me parece totalmente descabellado que profesionales de la salud pudieran negarlo, la existencia, cuando vemos acá el testimonio, ¿cierto?, de Adriana y de Luis, los escuchamos y la verdad es que frente a eso no podemos decir las y los profesionales de la salud que no existe la violencia ginecobstétrica, porque existe. Y además, hoy día no existe un interés desde la institución, desde las políticas públicas en mejorar y en reparar esto. Y lo que nosotras proponemos desde estas indicaciones precisamente es establecerlo a un nivel de política pública, porque si hoy día los órganos rectores hacen vista gorda, por supuesto que eso es una mirada patriarcal, creemos que sí, porque representamos las mujeres más del 50% de la población, y el órgano rector hace la vista gorda cuando se violenta día a día en las instituciones de salud, pública o privada, a las mujeres. Y la verdad es que nosotras desde ASOMAT no vamos a ser, como se dice acá, ¿cierto?, no vamos a ser cómplices de ningún tipo de violencia en contra de las mujeres. Eso, estimadas y estimados parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Katiuska. Le voy a ofrecer la palabra ahora a nuestros invitados. ¿Dónde está? A Luis primero, por si quiere dar unas palabras de cierre. Parece que Alejandra ya no nos acompaña. No, parece que no. Ah, sí está. ¿Sí? Ah, es que no Está la veo. Adriana. Ah, Adriana, eso, perdón. ¿A dónde está? No la veo. Bueno, por mientras le damos la palabra a Luis para que pueda dar unas palabras finales. Luis, tienes la palabra. Tiene el micrófono apagado, Luis. Ahí sí. Bueno, nuevamente agradecer a esta comisión que me haya invitado a participar y que hayan escuchado con tanto respeto y profesionalismo mi testimonio, ¿ya? El testimonio yo creo que representa a muchos padres también que han sufrido lo mismo. Yo bien cortito, quería rescatar algunas opiniones que vi acá y me parece interesante, que habla la diputada Mix en algún momento que no existe un registro porque no está tipificada la violencia obstétrica. Y con lo que estoy totalmente de acuerdo, porque al momento nosotros, voy a intentar ser lo más breve posible, al momento nosotros de querer entablar una querella, felizmente nosotros tuvimos la oportunidad, la posibilidad de contratar una abogada que siguiera la causa, ¿ya? Pero se pueden imaginar que hay muchas familias que no tienen esta posibilidad y lamentablemente tienen que sufrir en silencio todo lo que significa. ¿Ya? Nosotros al momento de querer de instalar una querella no había forma de abordarla porque la violencia obstétrica como tal no estaba tipificada, ¿ya? Por lo tanto, por eso mismo no hay un registro. Se habla de violencia obstétrica en su mayoría se habla de violencia obstétrica cuando hay malos tratos, cuando hay malas palabras, etcétera. Pero no es solamente eso, o sea, nosotros también vivimos otro tipo de violencia obstétrica estando dentro de la clínica. Nosotros tuvimos 6 meses hospitalizados por nuestra hija con Rafita, y vivimos y seguimos viviendo ese tipo de violencia, con mentiras, falta de información, malas prácticas, porque en el fondo esto fue malas prácticas y malas prácticas también en contra de mujeres profesionales que fueron parte del equipo. La neonatóloga que nos ayudó, y nos sigue ayudando, de hecho nos está ayudando en el juicio, nos ayudó en esta causa, sufrió una cacería de brujas impresionante, solamente por el hecho de que... Entonces no solamente el maltrato, sino que tiene que ver con un poquito más que eso, ¿ya? Y lo otro es que tampoco hay un ente regulador, porque en el fondo nos tocó una experiencia que nosotros, al querer dar a conocer nuestro testimonio a través de profesionales de la salud, que también hay muchos que nos apoyan, nos dirigimos a páginas que tienen que ver con opiniones que uno da en torno a los médicos, un listado de médicos. Y nos encontramos con la sorpresa que solamente se pueden dar buenas opiniones. O sea, profesionales no pueden dar su opinión profesional cuando está en contra, probablemente, de los intereses de quienes arman estas páginas, porque el filtro de estas páginas no te permite opinar. Entonces, en el fondo, al momento tú querés buscar un profesional, solamente te encuentran con buenos resultados. No hay un ente que en el fondo filtre
filtre y en el fondo plasme algunas situaciones como la vividas por nosotros, cuando existe sobre todo violencia o negligencia médica directamente. Y lo último, como para terminar, mi opinión, mi aporte, ojalá que sea un aporte, que en el fondo Katiuska también habla en el fondo de que al no haber un registro de violencia obstétrica, lamentablemente tampoco se puede regular al respecto, porque mira, imagina, nosotros llevamos 1 año 7 meses y el servicio médico legal aún no entrega su peritaje, en nuestro juicio. Y yo creo que no tenemos para cuándo. Yo tuve que recurrir a un peritaje privado para poder intentar acelerar el juicio, etcétera, etcétera. Entonces imagínate, hay gente que, y nosotros no hemos bajado los brazos, estamos en una batalla en paralelo, primero con nuestra hija y segundo con intentar hacer justicia. Pero hay padres que se cansan, directamente ven la batalla perdida porque están luchando contra una maquinaria impresionante que son estas instituciones, porque muchas instituciones avalan a los médicos, y lo que decía la diputada Fernández, que en el fondo en este caso fue un médico el de la decisión, no fue un maltrato de parte de una matrona o del equipo, fue un médico. Y yo me he encontrado, quizás circunstancialmente, pero con la mayoría de padres que he hablado, han tenido la misma experiencia, que han sido médicos que han tomado, comillas, una mala decisión, y finalmente el equipo, por el motivo que sea, los apoya o los tiene que apoyar. Desconozco qué pasará en forma interna ahí, pero también es importante que se linke el diente a los médicos. Esto no solamente ocurre en la entrada a un pabellón, al lado de una camilla con una matrona, sino también esto está liderado esto tiene una cabeza de equipo, y muchos casos parten por ahí, por lo menos en nuestro fósil. Eso quería aportar. Muchas gracias, Luis. Le doy la palabra a Florencia por si quisiera decir alguna palabra final. Florencia, Adriana. Adriana me llamo. Es que dice Florencia en el link. O sea, no supe cambiar el nombre porque me lo agarré por el correo, por eso. Adriana. Escucha, yo lo principal que le tengo que decir a Luis, que no baje los brazos nunca, porque yo llevo 4 años, van a ser 4 años de que pido justicia por mi hija, y todavía nada, y que él siempre se mantenga en pie, porque hasta la persona más cercana que te dio el apoyo te puede clavar por detrás de la espalda, porque acá es una mafia terrible, que donde si ellos dicen que no es no, y tú no tienes nada más que decir que no, y te presionan hasta que tú digas que no y te rindas, pero que no se rinda, porque tiene que hacer justicia por la Rafita, como yo también tengo que hacer justicia por Trinidad y por mí, obviamente. Y lo otro, conjunto con mi mamá tenemos una página que desde el principio que abrimos y que pasó todo esto, nos llegaron pero miles de relatos de todas partes de Chile, incluso desde afuera, que la violencia obstétrica está en todas las edades, en todos los ámbitos socioeconómicos, hasta la persona que de mejor estatus pudo sufrir violencia obstétrica, y nosotros tenemos todos esos relatos por si en algún momento los quieren, porque mi vecina de 67 años, ella también me contaba su historia, me contaba cómo quedó de su parto, y es de todas las edades, de todos los socioeconómicos, de todo, así que no discrimina para nada la violencia y la mala práctica de los funcionarios. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras finales. Le agradezco a los 3 expositores por habernos acompañado el día de hoy, sobre todo a quienes son víctimas de violencia obstétrica, que han tenido la valentía, la fuerza, la entereza de venir el día de hoy a relatar. Yo sé lo difícil que es volver a relatar episodios traumáticos de nuestra vida, la revictimización que ello genera en las personas, y les agradezco, de verdad un acto de amor y de valentía súper grande. Le agradezco también a Katiuska, a la organización que ella representa, que nos acompaña el día de hoy. Fuerza con eso también, para que se democratice de mejor manera
las distintas asociaciones de matrones y de matronas. Me alegro de que hayan voces diversas. Y eso, no sé si alguien más quisiera decir algo antes de terminar la sesión. ¿No? Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes.